Yolanda Torres se quedó sin preguntar el viernes a Francis Romero sobre esto que estábamos analizando él y yo. Entonces voy a recapitular lo que dijimos sin aclaraciones de él, y esta vez las aclaraciones o respuestas de él irán a Yolanda. Es una encuesta de Click publicada este mes. Veamos la ficha técnica. Es hecha el anterior. Son entrevistas cara a cara en hogares, diciembre del 2020. Aclaró Francis que fue después de Navidad, después del 26. 2.280 encuestas, Pichincha 380, Guayas del mismo número, Azuay igual, Manabí igual, resto de Costa igual y resto de Sierra igual. Los resultados totales se obtuvieron ponderando el peso electoral de cada provincia o zona investigada, representatividad del 95%, margen de error más o menos 1.5%, mayores de 16 años registrados para votar en las elecciones. ¿Ok? Esa es la ficha técnica. Ahora, los temas que a mí me interesaba relevar. Pregunta 1. Usando una escala de 1 al 10, ¿dónde es que no le recomendaría 1 y 10 que sí le recomendaría? ¿Qué tanto recomendaría A? No lo recomendaría a Lenín Moreno 88%, no lo recomendaría a Rafael Correa 64%. Siguiente pregunta. La misma pregunta, usando una escala de 1 al 10, donde 1 es que no lo recomendaría y 10 que sí lo recomendaría, ¿qué tanto recomendaría A? No recomendaría a Guillermo Lasso 62%, no recomendaría a Andrés Arauz 67%, no recomendaría a Yacu Pérez 65%. Simulación electoral con papeleta. ¿Quién está primero? Andrés Arauz. Segundo, Guillermo Lasso. Tercero, Yacu Pérez. Los números son 23, 22, 13 y no los hacen constar aquí. Después se explicarán por qué. Indecisos, 44%. ¿Por qué votó nulo o blanco? ¿A quienes votaron así en la papeleta? Les hacen esta pregunta. 64% porque todos son corruptos. 18% porque no confía en ninguno. 6% porque nadie merece el voto. 4% porque aún no he decidido. 3% porque no tienen buenas propuestas. 2% porque no están preparados. 0.5% no me interesa. Ya decidió por quién va a votar para presidente de la República en febrero del 2021. Sí, 55%. No, 45%. Realmente sí, 56%, no 44%. Esta siempre les dije que es una pregunta muy reveladora, que averigua si ha visto, leído o escuchado, publicado noticias de todo tipo, me dijo Francis. No solamente noticias, entre comillas, verdaderas o creíbles, sino todo el material que se coloca en medios y redes sobre Guillermo Lasso. Sí ha revisado 55%, Andrés Arauz sí ha revisado 39%, Yacu Pérez sí ha revisado 34%. Pero, de lo que vieron, leyeron o escucharon, ¿qué le generó una emoción positiva o negativa? De Guillermo Lasso lo mismo, 50% positiva, 50% negativa. De Andrés Arauz, más emoción positiva que negativa, 53, 47 debería ser, o 54, 46. Y de Yacu Pérez, muy poca emoción positiva, 43%, y más emoción negativa, 57%. Esto mide de alguna manera el rechazo que denominaban antes los encuestadores a los candidatos. 7:47. ¿Qué prefiere que haga el próximo presidente de la República? ¿Que combata la corrupción o que genere fuentes de empleo? 65% que genere fuentes de empleo. Y sobre temas, ¿está usted de acuerdo o en contra con lo que dicen que se debe reducir el número de asambleístas? ¿De acuerdo? 93%. ¿Se debe mantener la dolarización? ¿De acuerdo? 93%. Ese es el tema que trato esta noche, 21 horas en TC. ¿El Internet tiene que ser un servicio público? 88%. Los empresarios son quienes tienen que generar empleo, 81%. ¿Se debe perdonar la deuda de quienes tienen créditos educativos? 77%. El voto debe ser obligatorio, 66%. Es decir, no ha ganado terreno esa tesis de que el voto debe ser facultativo. Y aquí vienen las dos únicas preguntas respondidas más en contra o negativo. ¿Se debe permitir portar armas? En contra de eso, 71%. Y es fácil acceder a créditos para desarrollar emprendimientos, en contra de eso. Es decir, no es fácil acceder a créditos para desarrollar emprendimientos, 75%. Ok,
hecho este resumen, vamos con... tengo esta de ¿qué es mejor presidente sobre los 50 años o bajo los 50 años? No, sí, no puse esa, ¿no? Ok. Bien, Yolanda, discúlpalo el viernes otra vez. Francis Romero está contigo. Adelante. Muchísimas gracias, qué gusto tener a Francis Romero nuevamente con nosotros. Importante resumen el que terminas de dar. Por si acaso, Francis Romero es egresado de jurisprudencia y experto en opinión pública e investigaciones, presidente de Click Report. Antes que nada, por favor, no sé si esto lo mencionaron el viernes, pero todavía me queda la inquietud. ¿Esta encuesta fue solicitada por alguien, Francis, o es de iniciativa propia? Yolanda, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esta encuesta es producto de una inversión que Click hace todos los meses. Desde hace casi 4 años, mes a mes, nosotros hemos ido investigando diferentes temas, siempre tomando en consideración los temas coyunturales y la situación del país, los principales problemas, la calificación que dan los ecuatorianos a sus autoridades y en este momento, como es de conocimiento público y de interés público, lo que quieren saber los ecuatorianos es qué va a pasar con el próximo evento electoral. Así nosotros cumplimos mes a mes con presentar datos objetivos e imparciales. Estos datos no representan el interés de ninguna candidatura, sino de nuestra empresa de presentar información que permita a la población entender cuál es la situación actual, cuáles son las expectativas, cuáles son las creencias, qué es lo que mueve al ecuatoriano. Y como ustedes pueden ver, esta encuesta ha sido extremadamente grande y hemos podido determinar algunos temas que a mi criterio y a criterio de quienes hacemos Click va a permitir definir cómo va a comportarse el electorado en el próximo evento electoral. Efectivamente. Le voy a pedir respuestas un poco más cortas porque tenemos bastante que abarcar y mucho de esto ya se habló el día viernes con Carlos. Cuéntenos, ¿cómo hacen ustedes para explorar ese voto oculto, el voto llamado también vergonzante? Nosotros utilizamos 2 metodologías. La una, preguntarle directamente al entrevistado si ya decidió por quién va a votar. Y la segunda, presentamos una papeleta en la cual simulamos el próximo proceso electoral. Y de las 2 sacamos cuál es la indecisión real que tienen los ecuatorianos en este momento. Sobre la indecisión se puede entender, pero puede haber un voto vergonzante en el caso de Lasso, por ejemplo, o puede haberlo en el caso de Arauz o del mismo Yaku. Son personas que de alguna manera llegan a polarizar a la ciudadanía con respecto a no solamente sus posiciones y propuestas de mes ahora mismo, sino por sus antecedentes. Así es, existe un voto vergonzante, un voto vergonzoso, un voto oculto, un voto que podríamos llamarlo de muchas maneras. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cuál es la situación real del ecuatoriano. Hoy día el ecuatoriano está decepcionado, está desilusionado, siente asco por la política. Esto hace que mucho de lo que conforma el voto del indeciso sea realmente gente que no sabe por quién va a votar. Los candidatos en este momento no han logrado llegar con algún input que haga que ellos decidan una candidatura a otra candidatura. Es por eso que nosotros vemos que la elección todavía está abierta. Este mes es decisorio, obviamente. El 1 de cada 2 ecuatorianos no ha decidido por quién va a votar y creemos que el que logre generar en los ecuatorianos liderazgo, que sabe tomar decisiones, que puede guiar al país en salir de la crisis que estamos viviendo, obviamente será el que logre la mayor intención de voto en la próxima elección.
Francis, usted dice que el votante está decepcionado, que no sabe por quién votar, que hay un número alto de indecisos, pero de lo que yo tengo memoria siempre ha sido así a un mes de las elecciones, o sea, no veo la diferencia en ese sentido, y más bien esto se va decantando en la medida en que se llega al día de las elecciones. Es más, hemos tenido grandes sorpresas que las encuestadoras no las han previsto, como por ejemplo el triunfo de Lucio Gutiérrez o el de Abdalá Bucaram. Así es, Yolanda, usted tiene una extraordinaria memoria. Es verdad, a un mes de la elección siempre el nivel de indecisos es alta, pero ahora el indeciso, a diferencia de los otros procesos electorales, es que hoy está desilusionado, está decepcionado, siente asco con todo lo que tiene que ver con la parte política. Eso marca una gran diferencia. Les va a costar mucho más hoy a los candidatos enamorar al electorado. Cuando uno tiene una barrera como la que tiene el día de hoy el ecuatoriano, casi es complicado para el candidato poder llegar con algún mensaje fácil o con algún mensaje simple, como lo hicieron en elecciones anteriores. Vemos claramente que la posición que tiene el ecuatoriano de rechazo hacia la clase política no se ha dado en la historia del Ecuador que nosotros hemos podido investigar. Ok, sobre el tema de indecisos, ¿cómo proyectar su decisión? Los candidatos que no están en el primer pelotón mantienen la tesis de que pueden captar el voto de los indecisos. Lo acaba de referir Carlos anteriormente con Antonio Tramontana, pero hablando, por ejemplo, de César Montúfar, ¿verdad? Pero más bien, ¿no suele ocurrir que estos se decantan por los que van en primera línea para no perder su voto? Yolanda, efectivamente, como usted menciona en elecciones pasadas, la indecisión se distribuía casi exactamente como estaba la intención de voto. Hoy muchos de los candidatos que no aparecen, obviamente tienen expectativas de que ese gran porcentaje de indecisos pueda ser captado por ellos. Obviamente el esperar o el tener una posibilidad no es de locos pensar eso. O ahora, viendo la realidad, poniendo los pies en la tierra, vemos que para ellos va a ser mucho más difícil que para los tres que están liderando en este momento la intención de voto. El resto de candidatos en este momento no aparecen. Eso no quiere decir que no vayan a tener alguna participación importante en votos, pero eso se dará en el transcurso de las semanas, dependiendo obviamente de la gestión que hagan y de los mensajes que logren enviar a este electorado. Ya, casi como diría Talía Flores para los demás, gracias, tome asiento. Espere a su siguiente oportunidad en las próximas elecciones. ¿Por qué se encuentran estas diferencias tan pequeñas entre Arauz y Lasso? ¿Podemos estar hablando de un empate técnico que eventualmente podrían dificultar el conteo de votos y la decisión final? En este momento existe un empate técnico. Andrés Arauz tiene 23, Guillermo Lasso tiene 22. Nosotros no hemos puesto los porcentajes porque estamos seguros que esos datos van a cambiar considerablemente. Quienes tienen en este momento la mayor intención se debe, primero, Andrés Arauz, ¿por qué está liderando? Porque él representa a un gobierno que durante 10 años tuvo una hegemonía en el país. Hoy día un grupo importante cree que ese fue una buena época de desarrollo para el país y asimismo quieren que regrese de alguna manera esa experiencia que vivieron los ecuatorianos con ese gobierno. Sin embargo, y obviamente el muy buen momento que está pasando el expresidente en cuanto a credibilidad, ha generado que Andrés Arauz, de ser un completo desconocido, pase a liderar la intención de voto. Guillermo Lasso es la opción que mayor, por más tiempo ha estado de candidato. Eso ha consolidado una votación fuerte, importante, con la que él ha arrancado. En el año anterior, en el 2020, al final del 2020, vimos que estas dos candidaturas fueron las que mayor intención de voto tuvieron en los diferentes momentos.
Hoy vemos que se han estancado y obviamente están estancadas por el nivel alto de indecisos. Una vez que los indecisos empiecen a tomar partido, vamos a ver claramente cómo empiezan a crecer estas dos candidaturas. Gracias. Me llama la atención que ustedes introducen en su encuesta temas como la creencia en Dios, en el diablo, en la lectura de cartas, de extraterrestres, fantasmas, etcétera. ¿Cuál es la conclusión de estas preguntas y esta información a quién le sirve? Yolanda, como le mencioné, nosotros no hemos hecho esta encuesta para cumplir con las expectativas de alguna candidatura. Nosotros queríamos presentar las cosas que los ecuatorianos hablamos día a día, los temas que hay que poner sobre la mesa, como las creencias. Está bien, es para determinar en qué creemos los ecuatorianos, pero además de eso topamos temas como el ir a una ayuda psicológica, topamos temas como qué tan orgulloso es ser ecuatoriano, el si se pusieran la vacuna. Son temas que los ecuatorianos hablamos todos los días y que es importante entender cuál es la posición que tienen los ecuatorianos con esta cantidad de temas que hemos investigado. Quiera que no, también es importante para el discurso y la forma de penetración de los diferentes candidatos, ¿no?, en la ciudadanía. Se pone mucho énfasis en la campaña en redes sociales en términos generales, pero ¿cuál es la realidad de la penetración de las redes en la población y a quiénes llegan? Ustedes también midieron esto. Así es. Miren, las redes sociales definitivamente en este proceso electoral tienen una importancia mucho más necesaria de lo que se esperaba que iban a tener. Hoy día vemos que las redes como el WhatsApp, como el Facebook, tienen más del 80% del uso de parte de los ecuatorianos. El saber utilizar estas redes sociales obviamente les va a permitir y facilitar la comunicación de mensajes. Sin embargo, vemos claramente que hasta el día de hoy los candidatos no han usado efectivamente estas herramientas modernas para llegar a comunicar primero sus candidaturas y después los mensajes que logren de alguna manera conquistar el voto de los ecuatorianos. ¿Por qué dice usted que no han logrado comunicar efectivamente a través de las redes? Por la intención de voto. Los 13 candidatos, entre todos, no tienen ni el 5% de intención de voto. ¿Qué quiere decir eso? Que no han utilizado las herramientas que los ecuatorianos en su mayoría utilizan todos los días. Como les mencioné, el WhatsApp, el Facebook, son redes que 8 de cada 10 ecuatorianos los usan habitualmente. Después tenemos el TikTok para jóvenes específicamente y el Instagram, tenemos el Twitter, que realmente no han sido aprovechadas y eso se ve claramente en la papeleta de votación que nosotros hemos presentado para determinar cuál es la intención de voto con la que arranca este proceso electoral. Recordemos que estamos iniciando la campaña. Gracias por mi parte, Francis. Seguimos con Carlos Vera desde Guayaquil. Gracias, Yolanda. Igualmente agradecidos a los dos. Tengo algunas inquietudes adicionales. Son las 8:01. Estamos con Francis Romero de la encuestadora CLIC. Francis, lo más preocupante de esto son las razones que dieron quienes contestaron que votaban nulo o blanco. Las mencioné, pero no tengo claro qué universo de los que respondieron en la papeleta vota nulo o blanco. ¿Cuántos? El 35%, Carlos. Wow. El 35% votó nulo o blanco. Es decir, que solo el 65% votó positivamente de alguna manera. Así es. Ok. ¿Tú le ves posibilidades de crecer, de decrecer o de estancarse a ese 35% que votó nulo o blanco? Tomando en cuenta lo que ha pasado históricamente en las elecciones, tiene que decrecer, tiene que llegar en promedio al 10%, que es más o menos el promedio de las elecciones. Ok, cosa que no va a pasar por el mismo mood del ecuatoriano que tú dices haber medido. Nunca va a caer al 10% ese nulo blanco. Tal vez al 20%, o estoy siendo demasiado optimista. Está siendo demasiado optimista. Yo creo, de los resultados que nosotros hemos obtenido, y como mencionó Yolanda, en este momento de la elección, el que exista este alto número de nulos o blancos es casi similar.
Sin embargo, creemos que para el día de la elección este voto va a bajar al promedio que hemos tenido históricamente. Es decir, el ecuatoriano cuando vea la papeleta va a decidir por uno de los candidatos, porque sabe que el voto nulo blanco no le sirve para nada. Qué interesante. Y va a tratar de sacarle el mayor de los provechos a su voto el día de las elecciones. Ok, qué interesante. Entonces que no pierdan el tiempo o que lo sigan perdiendo si quieren los impulsores del voto nulo o del voto blanco, porque no está el candidato perfecto, que no existe en ninguna parte. Así es. Que no está el candidato ideal, que el de ellos, ¿ya? Y pues no está el candidato que quieren. Ahora, la siguiente cosa. Cuando te preguntamos el viernes, ¿por qué primero, segundo y tercero, sin decir 23, 22, 13? Tú dijiste que la elección está abierta. La elección está abierta entre los tres, entiendo, no para los 13 restantes. A ver, hay 3 que hoy día tienen la mayor intención de voto, pero cualquiera de los otros 13 candidatos puede de alguna manera generar algo de votación importante. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la última elección a la alcaldía de Quito, cómo César Montúfar en las últimas semanas logró despuntar con un mensaje que generó esperanza y generó que él podía llegar a ser alcalde de Quito. No sería nada raro que en esta ocasión alguno o 2 o 3 candidatos de alguna manera logren sobresalir de este pelotón de 13 y llegar a tener algo de opción para el día de las elecciones. Ya, lo otro... Sin embargo, y siendo objetivos, hay que tener claro que hay 3 candidaturas. La primera es la de Andrés Arauz, la segunda es la de Guillermo Lasso y un poco más abajo, pero con igual importancia, la de Yacu Pérez. Los indecisos pueden decantar por cualquiera de estas 3 candidaturas. Sí, las diferencias entre Arauz y Lasso son 23, 22, un punto. ¿Por qué no pusiste empate técnico? Porque los datos van a cambiar considerablemente, Carlos. No es que se van a quedar con eso. Estamos recién iniciando un proceso electoral. La campaña, es decir, ahora es cuando los candidatos tienen que presentar sus propuestas, tienen que llegar a la gente. ¿Cuán considerablemente van a cambiar? Porque considerablemente es un término que se presta para muchas interpretaciones. En primera vuelta, ¿cuál prevés tú que puede ser un techo de Arauz y cuál prevés tú que puede ser un techo de Lasso? ¿Prevés? A ver, los techos que ellos tienen están sobre el 35%. O sea, cualquiera de los dos puede llegar a tener 35%. En primera vuelta. En primera vuelta. Ok, otra aclaración. Dependerá. Carlos, sí. Hay que tener claro, solo pensemos que un 15% del indeciso, que está en 42%, decide en este momento uno de estos candidatos, automáticamente vamos a tener otros datos. Arauz podría llegar a 30, Guillermo Lasso podría llegar a 30, Yacu Pérez podría llegar a 25. Eso va a pasar, y eso va a pasar en estas semanas. ¿Qué es lo importante, Carlos? De entender que hoy día la elección está abierta y que depende de los candidatos el conseguir los votos que requiere para pasar a una segunda vuelta. Ok, los partidarios de una y otra tendencia te dirían, bullshit, estás equivocado, no está abierta está la puerta, no la elección. Y te digo por qué. Los unos dicen, vea, Arauz tiene un voto oculto importante. Cuando van los encuestadores, la gente sabe que son aniñados, pues no va gente del pueblo, va alguien medianamente acicalado, vestido a preguntar, y la gente que vota por Arauz o quiere votar por él, sabe de qué sectores provienen y qué preferencias tiene, aunque sea un encuestador neutro el que se presenta. Por lo tanto, hay mucho de ese electorado que no le dice que vota por Arauz y lo hace. ¿En cuánto lo estimarías? A ver, nosotros creemos que tanto Arauz como Lasso tienen voto que no se presenta directamente cuando se hace la papeleta. Esos son los que en este momento nosotros estamos denominando indecisos. Los indecisos están lo pones allí en los indecisos. Así es. O sea, para nosotros, para la contabilidad de nosotros en este momento, son indecisos. Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? No, antes de eso, Francis, antes de eso, sabiendo lo que ha pasado en los últimos años, históricamente, con ese universo, no es que está indeciso, que ha decidido, pero no quiere contarte. Y no solo pasa aquí, ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Estados Unidos. Ya sé que ustedes se han
presentados como unos farsantes el día de la elección. Perdón. ¿Qué salvedad estás tomando para esto? ¿O qué manera de estimar, de estimar, ojo, no digo ni siquiera de ponerle en la encuesta, el nivel de indecisión que eso puede tener? Carlos, a ver, aquí hay que tener clarísimo para qué sirve una encuesta. Una encuesta puede ser una radiografía o una foto de un momento determinado. Eso es lo que nosotros hemos presentado. Pero para poder hacer un análisis consciente que realmente nos permita entender, hay que hacer una serie de encuestas que nos permiten marcar una tendencia. Correcto. Para eso sirve la encuesta. Con una encuesta uno no sabe qué es lo que va a pasar. Nosotros hemos visto en nuestra secuencia de encuestas cómo se va marcando una tendencia. Hemos visto que mes a mes la candidatura de Andrés Arauz, de ser un desconocido, pasó a liderar. ¿Qué quiere decir? Tuvo un crecimiento importante. En el último mes él ya no creció un punto o algo así. Guillermo Lasso, asimismo, tuvo una gran participación e intención de voto, y vemos que siguen creciendo, poco a poco, pero siguen creciendo. Okay, eso se llama tracking poll. ¿Tú con qué frecuencia vas a hacer en estas 3 semanas tracking poll? A ver, esta es una inversión que hacemos desde la empresa. Siempre tenemos presupuestado el hacer un estudio al mes. Nosotros queremos, por la importancia que tiene este próximo proceso electoral, que hiciéramos hacerlo en 2 veces más. Una vez el próximo fin de semana y otra para tener los resultados 11 días antes de la elección. Okay. ¿Por qué? Porque en el Ecuador las empresas no podemos presentar resultados, sino solo hasta 10 días antes de la elección. De paso, te comprometo para eso. Pero la otra, ustedes nunca pierden, si no la ganan, la empatan. ¿Ya? Hay algunos que el día anterior, en notaría, sellan el resultado y lo ponen en sobre cerrado. Y al día siguiente, cuando aparece que se equivocaron en un margen muy grande es más de 5 puntos, por ejemplo. Sí, claro, es que la noche del sábado hubo un bombardeo inusual de cuestiones en redes sociales y cambió. En mi época, ¿sabes qué era? Es que un call center se activó y llamaron a todo el mundo. Es que pasaron por las casas y dieron unos, ¿cómo le llaman? No eran boletines, panfletos, ¿cómo le llaman? No, hojas volantes. O sea, nunca se equivocan. ¿Cómo hacemos para que alguien diga, miren, este margen de error es válido y lo defiendo? A ver, Carlos, como le mencioné, las encuestas no predicen el futuro. Las encuestas... Francis, pero te di el ejemplo del sábado anterior de la elección. Pues ya sé, la de hoy es una irracionalidad que yo te reclamé. Carlos, mira, dijiste hace 3 semanas, pero la del día anterior... Yo no quiero defender las encuestas de nadie. Yo lo que defiendo es un trabajo objetivo, científico, probado que funciona. Pero esto funciona, el día sábado usted puede hacer la encuesta, puede tener unos resultados. Pero si el nivel de indecisión es del 20%, que decide frente a la papeleta, obviamente que va a tener otro resultado. Y a la vez no es teoría o tesis de los encuestadores que normalmente los indecisos se reparten en la misma proporción de los ya decididos. Esa es una hipótesis. Puede pasar como no puede pasar. Ok. Y eso depende del momento y depende obviamente de la campaña que se está desarrollando. Hoy hay que tener claro que hay 3 candidatos que tienen la mayor intención de voto. El resto de candidatos todavía no aparece, pero eso no quiere decir que no vayan a aparecer. 1 de cada 2 ecuatorianos todavía está indeciso. Eso hace que la elección todavía esté abierta. ¿De qué depende el conseguir? Como mencioné a Yolanda, yo creo que, y de los análisis que tenemos, el ecuatoriano hoy día está buscando a alguien que tenga el liderazgo suficiente y que pueda demostrar que puede dar solución a los diferentes problemas que vive el país del día de hoy. Ahí está la clave. En los debates que vimos el día de ayer, yo creo que dejaron muchas dudas sobre la capacidad, sobre el liderazgo que tienen para afrontar cada uno de estos problemas. Correcto. Y como dijo Yolanda, por lo menos sirvió para comparar eso y darnos cuenta. Nos vemos en una semana y en 2 después, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Será un gusto estar con usted y poder compartir los resultados de nuestras encuestas. Te agradezco a ti no solo la información,
sino la interpretación necesaria para que sepamos valorar las encuestas en su justa dimensión. No solo defender tu trabajo en este caso, sino valorar las encuestas en general en su justa dimensión. 8:13.